Para entender esta práctica es importante saber la diferencia entre capacidad calorífica y poder calórico. La capacidad calorífica es ese calor que se desea suministrar a una unidad de masa o a un sistema para aumentar su temperatura. Por ejemplo, para el agua, para 1 kilogramo aumentarlo 1 grado Celsius se necesita 4,18 kilojoules. Y el poder calorífico es esa energía química que se desprende al hacer una reacción de oxidación, como por ejemplo en la combustión. La fuente de calor en este caso es una reacción química, por lo que es una combustión. Las sustancias se llevan a una bomba y esta bomba se lleva a un calorímetro. La reacción se da por ignición gracias a una chispa eléctrica, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. ¿Qué es un calorímetro? Un calorímetro es un instrumento que mide la capacidad calorífica y está acompañado por un agitador y un termómetro, y obviamente por agua. El agitador permite el equilibrio y el termómetro indica el aumento de temperatura. Ahora retomando nuevamente al concepto de poder calorífico, hay dos tipos de poder calorífico. Se encuentra el poder calorífico superior, que es un dato constante para cada combustible, que es mayor al poder calorífico inferior. Básicamente, una de las diferencias entre estos dos es que el poder calorífico inferior se utiliza para cuando se dan procesos de combustión para medir eficiencia, ya que yo estratégicamente, si utilizo el poder calorífico inferior, que es un valor menor al superior, eso me va a mejorar los datos y me va a dar mayores resultados de eficiencia. Realmente lo que estamos buscando con esta primera parte de la práctica es determinar inicialmente la capacidad calorífica de la bomba calorimétrica y posteriormente el poder calorífico superior o inferior, según el caso, que lo determinaremos posteriormente, de la CPM. Como dice la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y para hacer un balance de energía, porque este sistema no es un caso aparte de eso, vamos a analizar algunas suposiciones que haremos previamente. Se asume que no hay transferencia de calor entre el sistema calorimétrico y los alrededores. ¿Por qué es válida hacer esta suposición? Porque el material que rodea el sistema calorimétrico está hecho a partir de una pasta de celulosa cuya conductividad térmica en kilojoule variaría en orden por 10 a la menos 5. Por lo tanto, sería muy buena esta suposición. Inicialmente asumimos que no hay trabajo, ya que los sistemas están rígidos y no hay ningún sistema de resistencia eléctrica conectados a él. Tenemos un trabajo de agitación, pero sin embargo es pequeño y se puede despreciar. El balance nos quedaría de la siguiente forma. El calor producido por la combustión del ácido benzoico más el calor liberado por la ignición del alambre es igual al calor que gana el sistema calorimétrico, es decir, la bomba, más el calor que gana el agua. El calor producido por la combustión del combustible, valga la redundancia, se puede expresar como su masa, aproximadamente de 1 gramo, por su poder calorífico superior, el cual es un valor que tenemos. Igualmente podemos determinar el calor del alambre, ya que tenemos el calor de ignición, que es un dato que conocemos, y la longitud que se gastó en la combustión. Y esto va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica, presión constante del agua y del calorímetro por un mismo delta de temperatura, que asumimos igual, ya que inicialmente durante el proceso inició después de un tiempo en el que asumimos que se pudo llegar a un equilibrio térmico mediante la aplicación de la ley cero de la termodinámica y la transferencia de calor por convección y por conducción entre los componentes de la bomba y el agua. De aquí podemos despejar la capacidad calorífica del calorímetro. Nuevamente tenemos una aplicación de la primera ley de la termodinámica. Sin embargo, esta vez el combustible va a ser el aceite colombiano para motores. Y el balance nos queda de la siguiente forma, teniendo en cuenta nuevamente las suposiciones que hicimos anteriormente de adiabático y sin trabajo.
El calor producido de la reacción de ACPM más el calor producido de la ignición del alambre es igual al calor ganado de la bomba menos el calor del agua. En este caso negativo porque lo está recibiendo, sale del sistema. Este balance nos queda que la masa de la CPM aproximadamente 1 y algo de gramos multiplicado por el poder calorífico superior de la CPM más todas estas variables que ya tenemos conocidas es igual a 0. Por lo tanto, de este balance de energía es posible despejar el poder calorífico superior de la CPM. El ACPM, que es un tipo de combustible diésel, tiene fórmulas químicas que varían según su origen y según su composición, las cuales van desde 10 carbonos y 22 hidrógenos hasta 15 carbonos y 32 hidrógenos. Sin embargo, seleccionamos esta fórmula porque es la fórmula química más utilizada. Como se mencionó anteriormente, la diferencia básica entre el poder calorífico inferior y el poder calorífico superior se basa en el estado de agregación del agua después de la reacción de combustión. Se observa que el poder calorífico inferior arroja agua en estado de vapor saturado y el poder calorífico superior arroja agua en estado de líquido saturado. Por lo tanto, desde la lógica se puede decir que el poder calorífico superior es mayor, ya que tiene suficiente poder como para generar en el agua un cambio de fase, es decir, que pase de vapor saturado a líquido saturado. Los poderes caloríficos se pueden determinar como la sumatoria de cada coeficiente, siendo negativo si es reactivo y positivo si es producto, por cada entalpía. Observando la reacción entre el poder calorífico inferior y el poder calorífico superior, nos damos cuenta de que todas estas entalpías serían constantes. Lo único que cambiaría y que nos permitiría generar esta ecuación es el estado de agregación, lo cual nos permite llegar que el poder calorífico superior es igual al poder calorífico inferior más el delta de vaporización del agua. Teniendo este poder calorífico superior es posible determinar el cambio de la entalpía de vapor para el agua. La entalpía de vaporización del agua, como asumimos, viéndolo desde la capacidad calorífica, se podría decir que tiene un valor tirando a infinito y básicamente la entalpía de vaporización es la entalpía en estado de vapor menos la entalpía en estado de líquido, ambos estados en condiciones de saturación. La entalpía de vaporización se puede calcular mediante la integral entre la ecuación de la capacidad calorífica del agua entre la temperatura de referencia y la temperatura final. Para hacer estos cálculos utilizamos unos paquetes desarrollados por profesores de nuestra universidad que nos permiten calcular estas propiedades tanto para líquido como vapor, teniendo en cuenta que la entalpía, en este caso que depende de la presión, tomamos como presión la presión de saturación que se encuentra en el agua a una temperatura de 28.48, lo cual fue el valor que se obtuvo de la reacción de ACPM. Una ecuación, como mencionamos anteriormente, que nos permite el cálculo de la capacidad calorífica a presión constante es la ecuación de Burés, la cual se basa en 3 parámetros determinados en particular para cada sustancia y es una aproximación muy buena, ya que esta está basada en la teoría equimolar de partición de cada sustancia. Los cálculos realizados para determinar la capacidad calorífica de la bomba en kJ sobre Kelvin fueron los siguientes. Necesitamos la masa del agua. Para eso asumimos una densidad constante de 1 kilogramo sobre litro. La C sub P del agua, podemos aproximarla a 4.186, que es buena aproximación para estado líquido. La masa del ácido benzoico de aproximadamente 1 gramo y el potencial calorífico del ácido benzoico, que era un dato que conocíamos. El calor de ignición y el alambre gastado también fueron datos que pudimos determinar. Se determinó una capacidad calorífica de la bomba de 1.86 aproximadamente kJ Kelvin, lo cual es un valor que tiene sentido, dado todo el volumen que ocupa
que ocupa esta bomba calorimétrica, que consiste en un material de acero inoxidable que tiene alta densidad y alta masa. Por lo tanto, se justifica que para alzar la temperatura en un solo Kelvin o un solo grado Celsius se necesiten casi 2000 kilojoules. Para la entalpía de vaporización seleccionamos la temperatura, la presión de saturación, determinamos las entalpías del líquido y en vapor y hicimos el cálculo del cambio de la entalpía de vaporización. Para el poder calorífico se despejó a partir del balance de energía expuesto anteriormente. Por regla heurística se sabe que el cambio de la entalpía de vaporización en el agua a diferentes temperaturas es de aproximadamente 2500 kJ sobre kilogramo, lo cual es un valor que nos ayuda a darle sentido e interpretación de lógica a este valor del cambio de la entalpía de vaporización hallado a este valor de temperatura. Del libro de termodinámica de Cengel se determinaron los valores teóricos para la CPM, asumiéndolo como un diésel pesado, dado que sus características de densidad y temperatura de ebullición e ignición se asemejan más con el que trabajamos en el laboratorio. Estos fueron los valores teóricos reportados por el libro y estos fueron nuestros valores determinados. Se observaron unos porcentajes de error relativamente bajos, los cuales no llegan ni al 1%. Por lo tanto, podemos afirmar que nuestros procedimientos se llevaron a cabo de una forma correcta, de tal forma que la minimización de errores fue lo más pequeña posible. La segunda parte de la práctica experimental trataba sobre el calor de mezclado. Esta consistía en mezclar dos líquidos miscibles, los cuales eran etanol y agua. Esto por medio de un vaso de igual, el cual está aislado térmicamente a presión constante, lo que indicaba que la entalpía de la mezcla o el calor del mezclado podía disminuir o aumentar. Inicialmente se tomaron 50 mililitros de agua y 10 mililitros de etanol y estos se mezclaron en el vaso de igual. Allí se tomó la temperatura de equilibrio y asimismo se tomó la temperatura inicial tanto del etanol como del agua. Esto se hizo 4 veces de la siguiente manera. El volumen del agua permanecía constante y se agregaron de 10 en 10 mililitros hasta llegar a un volumen total del etanol de 40 mililitros. Así, tomando en cada una de las 4 medidas, tanto las temperaturas iniciales como del agua y del etanol, como las temperaturas de equilibrio. El objetivo de esta práctica es determinar la entalpía de mezclado o el calor de mezclado. Esto se hace por medio de un balance de energía, en el cual se puede asumir que el calor del sistema a los alrededores es igual a 0, ya que el material del vaso de Dewar está aislado por medio de un vacío. Entonces, teniendo en mente de que el calor del sistema a sus alrededores es 0, se puede asumir que el balance de energía quedaría igual a la sumatoria de las entalpías es igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que el delta de entalpías de la mezcla va a ser igual a la suma del delta de entalpías del Dewar más la del agua más la del etanol. Esto se puede asumir como un calor sensible, por lo tanto sería la masa por el C sub P, que es la capacidad calorífica, por el delta de las temperaturas, que fue la que hallamos por medio de las temperaturas de equilibrio y las temperaturas iniciales. Para hallar el delta de las entalpías de la mezcla, es necesario tener el MC sub P del Dewar, o sea, la capacidad calorífica. Esta no lo tenemos, por eso se realizó otro experimento para poder encontrarlo. Entonces, para hallar la masa por la capacidad calorífica del Dewar, se hizo por medio del segundo experimento, el cual consistía en mezclar agua fría y agua caliente en el vaso de Dewar y esperar a que ésta alcanzara su temperatura de equilibrio.
Se tomó este dato y asimismo se tomó la temperatura inicial del agua fría y del agua caliente. Bueno, ¿por qué se realizó este experimento? Porque al mezclar el agua fría con el agua caliente, esta mezcla se asemeja a una solución ideal. Por lo tanto, no hay calor de mezclado o el delta de entalpía de mezclado. Quedando en este experimento, también se asume el calor del sistema a los alrededores como cero porque se hizo con el mismo vaso de Dewar, el cual estaba aislado térmicamente. Por lo tanto, el balance de energía quedaría igual a la entalpía del Dewar más la entalpía del agua caliente más la entalpía del agua fría. De allí se puede despejar el mc sub p del Dewar, ya que tenemos las temperaturas de equilibrio y las temperaturas iniciales tanto del agua fría como del agua caliente. Después de obtener la masa por la capacidad calorífica del Dewar, tenemos todos los datos para poder despejar la entalpía de mezclado. Pero antes que esto debemos de tener las densidades tanto del agua como del etanol, también sus capacidades caloríficas y sus pesos. Estos datos fueron tomados de la base de datos de termodinámica de la Universidad Pontificia Bolivariana, creados por Jorge Velázquez y Luis Forero. Como había mencionado anteriormente, el balance de energía queda de tal manera que podemos despejar la entalpía de la mezcla. Entonces, esta será igual al negativo de el delta de entalpía del Dewar. Esto se halla por medio del mc sub p delta de T, que es el calor sensible. El m y el c sub p ya lo hallamos anteriormente, y el delta de T fueron las temperaturas que tomamos, tanto las de equilibrio como las iniciales. Lo mismo sería sumado por el delta de entalpía del agua. Para la masa, esta se halló a través del volumen que habíamos vertido en el vaso de Dewar, y está multiplicado por la capacidad calorífica que la tomamos de la base de datos y por el delta de temperaturas que ya tenemos, más la masa del etanol, que también fue hallada por medio de sus volúmenes, por la capacidad calorífica del etanol, que también fue hallada de la base de datos, y por el delta de temperaturas, que fueron las tomadas anteriormente. Otro de los objetivos de esta práctica era hallar el calor integral de la mezcla y el calor diferencial de la mezcla. Para el calor integral, este se halla por medio del delta de mezclado sobre las moles de cada componente. ¿Cómo se hallaron las moles de cada componente? Por medio de la densidad, que fue la que obtuvimos por medio de la base de datos, por el volumen sobre el peso molecular. A partir de allí se obtuvo el delta de la entalpía integral del etanol y del agua. El delta de la entalpía integral del etanol fue graficado versus sus fracciones molares. Bueno, observando la ecuación del delta de H integral, se podría decir que el significado físico de este es el delta de H de la mezcla aportado por cada mol de la sustancia. En este caso graficamos el delta de H integral del etanol versus la fracción molar de la misma sustancia. Se puede ver que la gráfica tiene una tendencia exponencial a disminuir el delta de H integral al aumento de la fracción molar. Se puede también mirar que hay una tendencia a formar una asíntota. Lo que quiere decir esto es que cada vez que aumentamos el contenido de etanol en la solución, su aporte al delta de H mezclado va a ser mínimo. Bueno, a continuación se presentan los cálculos del delta de H diferencial, el cual se realizó con esta fórmula, que corresponde a la derivada parcial del delta H mezclado con respecto a las moles de cada sustancia, que haciendo una simplificación se puede asumir como la diferencia entre la entalpía de la sustancia en la mezcla y de la sustancia como sustancia pura. Bueno, como lo explicó mi compañera, se fueron agregando 10 mililitros de etanol a la misma temperatura a la mezcla de agua-etanol. Por esta razón, esta temperatura corresponde a la temperatura anterior de equilibrio.
A simple vista se puede observar que en las temperaturas se forma un pico en el segundo dato, con un valor de 31.1 grados centígrados. Bueno, el sentido físico de lo que acabo de decir se representa mediante esta gráfica, que es el delta de H diferencial con respecto a la fracción molar del etanol. Se puede observar que se forma una especie de parábola en donde su pico máximo corresponde al pico de la temperatura, ya que el delta H diferencial es una variación de la entalpía entre la temperatura del equilibrio de la mezcla y de la temperatura como sustancia pura. Entonces, por esto se da una diferencia mayor a la temperatura mayor de equilibrio. Por este otro lado tenemos la gráfica de la relación entre el delta H de mezcla versus la fracción molar del etanol. ¿Qué nos dice la gráfica? Que hay un punto mínimo en la tercera medida, es decir, a partir de este punto el delta H mezclado, el calor de mezclado, va a tener un signo contrario, es decir, una dirección contraria, y no va a salir sino a entrar. Se puede observar también que el delta H mezclado va disminuyendo cada vez que le agregamos más etanol, ya que como la temperatura de la mezcla va aumentando, una vez le agregue más etanol, el calor en la mezcla va a tender a estabilizar la temperatura del etanol. Y como ya vimos en la gráfica anterior del delta H de integral, cada vez que agregamos más etanol, el aporte en el delta H de mezclado del etanol va a ser mínimo. Por esta razón se forma el pico acá en la gráfica del calor de mezclado.